Nos da mucho gusto poder llegar hasta todos sus hogares a través de esta cadena internacional de televisión cristiana con el mensaje de la eutanasia, el aborto y la Biblia. El tema del aborto, con el cual vamos a iniciar en esta mañana la conferencia, es uno de los temas más controversiales que existen en el siglo XXI y el cual ha llegado a polarizar también a la mayoría de nuestra sociedad. En muchas partes del mundo se ha formado ya algo oficial en cuanto al aborto y en México ya se ha legalizado, desgraciadamente, al igual, repito, que en otras partes del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos un solo deber: continuar concientizando a la sociedad para no caer en una espiral de degradación y depravación moral que puede llegar inclusive a destruir la conciencia humana, no solamente de los mexicanos, sino la conciencia humana de una manera universal. La vida, damas y caballeros, de acuerdo a la Biblia, es sagrada, porque la vida tú no la diste, ni nadie me la dio a mí tampoco, sino que es algo que viene de Dios. Y precisamente la dignidad que tenemos nosotros como seres humanos es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice que nosotros no venimos de los animales, no somos el producto de una selección natural ni de una teoría evolutiva fortuita, sino que somos la creación directa de un Dios que anhela tener contacto con nosotros, comunión con nosotros, saber que tenemos un destino eterno y saber que dentro de nosotros existe también la eternidad. La Biblia nos muestra claramente que no es una opinión de políticos o de doctores o médicos o psiquiatras, sino lo que dice Dios acerca de la vida en la Biblia. Por lo tanto, no tenemos ninguna autoridad para poder hablar de la vida o de la muerte, más que del origen de donde viene este concepto, que es de las Sagradas Escrituras. Cualquier otro concepto de la vida, cualquier otro concepto de la muerte es meramente de carácter especulativo, hipotético y filosófico. Déjenme compartirles algunas estadísticas últimas acerca de lo que es el aborto. En el Japón, por ejemplo, las mujeres menores de 20 años están solicitando abortar a su primer hijo. En Rumania y París, los abortos superan a los nacimientos. Los abortos superan a los nacimientos. Solamente en Rumania, por cada nacimiento se practican 4 abortos. Y en París, en un solo año, en el 2005, hubo 95,000 nacimientos contra 100,000 abortos. En Estados Unidos, 3 de cada 50 mujeres menores de 15 años están teniendo el aborto. Y no es de sorprendernos que el suicidio entre las niñas, escúchenme, de 10 a 14 años, el suicidio en el año 2006 de las niñas de 10 a 14 años de edad aumentó el 35% en el año 2006 en los Estados Unidos de Norteamérica. Niñas que se les ha enseñado que tienen que enfrentar la vida, que se están embarazando, estamos rodeados de tentaciones múltiples y la mejor solución es el aborto. Y como muchas de estas niñas saben, porque han crecido con una cultura moral de sus padres y saben que es pecado abortar, prefieren suicidarse. Este es el punto al que nuestra sociedad está llegando. Vamos a comenzar en esta mañana analizando qué es lo que dice la Biblia acerca de la vida. ¿Cuándo comienza la vida de acuerdo a la Biblia? El ser humano fue creado, repito, a la imagen y semejanza de Dios, y significa que traemos esta imagen de la eternidad. Esta es la razón, damas y caballeros, por la cual los egipcios, los sumerios, los babilonios, los medopersas, los griegos y todas las culturas que ustedes conozcan, todas las razas y a través de todos los tipos, el ser humano sabe dentro de su alma que la vida no termina en esta sola vida, que hay algo más allá de esta vida. Los egipcios enterraban a sus muertos con comida, con sus armas, los mismos indios aucas, los mismos aztecas. De alguna forma el ser humano trae en la conciencia algo que trasciende esta vida. Y como no sabemos qué cosa es,
Pues el ser humano anda buscando a Walter Mercado, anda buscando el ocultismo, anda buscando a la doctora Corazón, a los psiquiatras, a los brujos, a los astrólogos, a los magos, para poder tener respuestas que solamente la Biblia te puede dar. El ser humano, de acuerdo a la Biblia, concibe también en el tiempo de Dios. En el libro del Génesis, capítulo 21, dice la Biblia, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios le había prometido a Sara, tú vas a ser madre. Y Sara había llegado un momento en el que biológicamente ya no podía ser madre, pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Vemos que el Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Jesucristo, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que tiene en su mera soberanía el tiempo de nuestro nacimiento. No depende del doctor, ni tampoco de si es sietemesino o no sietemesino, está en las manos de nuestro Creador el tiempo en el que tú naciste y en el que yo nací. Además dice la Biblia en Génesis 25, versículo 21, que también Dios hace concebir a las estériles. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Este Dios maravilloso puede intervenir dentro del tiempo y dentro del espacio, contestando nuestras oraciones. Y no sé cuántas de ustedes, mujeres que me escuchan o a través de la televisión, son estériles, pero quiero decirte que Dios puede contestar tus oraciones, porque tu esterilidad no depende de un mejoramiento físico o médico o genético, biológico, está en las manos de Dios. En tercer lugar, la Biblia dice que Dios conoce al ser humano desde la matriz. Hace poco tuvimos una mesa, un panel con varios psiquiatras y psicólogos en la ciudad de Dallas, Texas, y me invitaron para compartir el concepto de la vida de acuerdo a la Biblia. Y pues había psicólogos, psiquiatras, brujos, astrólogos, había de todo tipo de personas, y yo les contesté que la única persona que sabe cuándo comienza la vida es Dios. Los doctores dicen a las 2 semanas de nacido, a las 12 semanas puede abortar, a los 2 meses, pero de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, escuchen lo que dice el Salmo 139, versículo 13 en adelante. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretecido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Es increíble que podamos tener esta fuente de información, que no tengamos que recurrir a filósofos o a especular o a hipotetizar, sino que la Biblia nos da respuestas respecto a lo que somos delante de Dios. Y de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, en el estado embrionario comienza la vida. Esto es, en el momento en que el esperma de mi padre entró al huevo o al óvulo de mi madre y se inició la fertilización, en ese preciso instante y momento, Dios puso el espíritu en el ser humano y dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde que estábamos en estado embrionario, tuvimos un encuentro con Dios. Aunque en nuestra memoria traemos algo, ¿verdad?, del pasado y sabemos que existe la eternidad, y repito, todos tenemos un sentimiento de que esta vida no lo es todo. ¿Quién puso ese sentimiento en el ser humano? Es que, de acuerdo a la Biblia, desde que éramos un embrión, vimos a Dios. Y traemos esa imagen de Dios, y traemos ese espíritu de Dios dentro de nosotros. Y la Biblia dice que la vida no comienza a la semana ni a los 4 días, sino en el momento de la fertilización. Dios nos conoce desde el momento en que fue fertilizado el óvulo de mi madre. En 1970,
La Asociación Médica de California declaró que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, gracias a Dios. Y desde este momento continúa, ya sea extrauterino o intrauterino. Y la Corte de Nueva York afirmó lo mismo, que un ser humano comienza a vivir una vida separada desde el momento de la concepción, probado científicamente, señores doctores y médicos que nos acompañan. ¿Por qué? Porque los 23 pares de cromosomas están completos desde el momento de la concepción. Entre los 12 y los 28 días después de la concepción, el corazoncito del bebé comienza a latir. Y a las 4 o a las 6 semanas, las ondas cerebrales ya se pueden medir. El esqueleto, las huellas dactilares, el sistema circulatorio y el sistema muscular ya están completos en la 8ª semana o a los 2 meses. El desarrollo celular de un bebé comienza inmediatamente después de la fertilización. Entre la 3ª y la 4ª semana comienzan a formarse los ojos, la columna vertebral, el cerebro, los pulmones, el estómago, el hígado, los riñones y el corazón comienza a funcionar. Damas y caballeros, señores ateos que nos visitan y que nos escuchan, yo quiero preguntarles, ¿quién puso este programa en los genes para que alguien dijera, tú vas a hacer corazón, tú vas a hacer estómago, tú vas a hacer hígado, tú vas a funcionar así, tú vas a hacer pulmones? ¿Quién puso la sangre? ¿Quién puso el sistema circulatorio, las ramificaciones nerviosas, los más de 100 billones de neuronas que tenemos en el cerebro, las ondas cerebrales perfectamente bien equilibradas en circuitos perfectamente bien calculados que transmiten las órdenes a mis dedos, a mis piernas? Todo esto, dicen los ateos, fue por obra de Chita, por obra de un accidente, por obra de una selección natural, y por un accidente apareció un chango con órganos reproductores masculinos, por otro accidente apareció una changa con órganos reproductores femeninos, y por un tercer accidente nació un changuito. O sea que somos un accidente en medio de 2 accidentes. ¿Cuántos accidentes? Esto es absolutamente, filosóficamente, señores ateos, ilógico e irracional. El ateísmo es la más grande irracionalidad que existe en el ser humano. Es la depravación más grande del cerebro humano negar que no existe un Dios. El mismo diseño inteligente, nuestra propia creación. Vete en el espejo y pregúntate, ¿quién pudo haber hecho esa maravilla? ¿Quién puso ese programa, ese software en cada uno de los genes para que pudieran estos programas ser determinados y pudiéramos funcionar como funcionamos de una forma maravillosa que nadie todavía se puede explicar? Entre la 6ª y la 8ª semana, todos los órganos del bebé están completos y tienen la retina y el cristalino de los ojos. Los oídos comienzan a formarse y aparecen los dedos de las manos y de los pies. Y entre la 6ª y 8ª semana, todos los órganos están completos. La cabeza y la cara ya están desarrolladas, la boca y la lengua y el cerebro ya están completos. Todas estas cosas son las que Dios ha hecho de una forma maravillosa, detallada, metódica, dentro de la matriz de una madre. Quiero hablarles ahora acerca de lo que significa el aborto y las clases de aborto que existen. Si hay menores de edad, les recomiendo mucha discreción de parte de sus padres. El aborto puede llevarse a cabo, en primer lugar, por succión o aspiración antes de los 2 meses. Esto es semejante a una aspiradora que aspira basura, donde la presión es tan fuerte que el bebé es aspirado en trozos y al ser sacado del seno materno está hecho pedazos. En segundo lugar, se puede abortar a través de la embriotomía o corte quirúrgico antes de los 3 meses. Se introduce un cuchillo en forma de gancho por el útero, se corta al bebé en pequeños pedacitos, se le aplasta la cabecita con forceps para removerlo del cuerpo de su madre. En tercer lugar, se puede abortar por infusión de droga prostaglándicas. Esta droga hormonal se inyecta directamente en el líquido amniótico y el cual provoca un nacimiento prematuro. Al nacer vivo el bebé, con un corazoncito latiendo, se le deja morir lentamente fuera del seno materno.
En cuarto lugar, se puede abortar por solución sódica o envenenamiento con sal después de los 4 meses. Se le inyecta a la madre por el vientre una solución sódica condensada, haciéndosela tragar al bebé para que muera envenenado. El bebé muere quemado vivo y la madre da luz a un niño muerto en las próximas 24 horas. Y finalmente tenemos el aborto por histerotomía o uterotomía, que significa la extirpación del útero. Esta operación se lleva a cabo en los embarazos avanzados y es parecido a una cesárea. Se abre el abdomen de la madre, se le extrae el bebé y se le deja morir solo al bebé. Damas y caballeros, esta es la triste realidad de una raza humana que nos llamamos, que hemos llegado a un siglo con grandes avances tecnológicos, con grandes descubrimientos científicos, y que sin embargo en el siglo XX la raza humana se ha degradado más que en cualquier otra época de inventos y de descubrimientos tecnológicos moralmente. Somos gigantes tecnológicamente y somos unos enanos moralmente hablando. La Biblia dice en Génesis 9:6, el que derrame sangre por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el ser humano. ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos hacer respecto al aborto? No solamente decir que es fácil a una muchacha hacerla escapar por esta puerta, sino que también podemos promoverle a la muchacha, proporcionar a la muchacha y decirle, es 1000 veces mejor que des tu bebé en adopción a que mates, que envenenes, que destrocen a tu bebé en tu vientre, porque esto es, de acuerdo a la Biblia, asesinato. La eutanasia sigue como una consecuencia lógica del aborto, porque el aborto lleva al infanticidio y el infanticidio nos va a conllevar a la eutanasia. Hoy no se quiere a los bebés, mañana es natural, no se querrá tampoco a los abuelos. La opinión de muchas personas, científicos, médicos, psicólogos, políticos, es que las personas viejas que están terminalmente enfermas tienen el derecho a morir. O sea, las personas de edad tienen el derecho de suicidarse. El problema al que la humanidad se está actualmente enfrentando es que tiene la siguiente lógica: el aborto lleva al infanticidio, el infanticidio lleva a la eutanasia. Matar a los bebés que no queremos antes de que nazcan nos lleva lógicamente a matar a personas que no queremos después de nacer. El infanticidio de los menores lleva a la eutanasia de los mayores y no existe ninguna diferencia sustancial entre el aborto y el infanticidio y la eutanasia. El aborto es una eutanasia prenatal y la eutanasia es un infanticidio postnatal. El paralelo es asombroso porque se tiene al mismo sujeto, a un ser humano. A la misma razón no se le quiere y por las mismas consecuencias la muerte de un ser humano. Vamos a comenzar a definir lo que es la eutanasia y a tratar de contrarrestar los argumentos que usan para poder defender la eutanasia. Y el término eutanasia vamos a querer significar un acto que intencional o directamente causa la muerte de un ser humano, de un paciente. Esta definición incluye la eutanasia activa, la eutanasia voluntaria, la que ayuda a morir y la que el médico le ofrece a una persona para que pueda suicidarse. Por esta última queremos decir un acto en el cual el paciente recibe los medios o la ayuda y las instrucciones específicas de los médicos para quitarse la vida. Es importante ahora hacer una diferencia entre quitar la vida intencionalmente y entre permitir una muerte natural. Quitar la vida intencionalmente es homicidio y permitir la muerte natural de una persona es sencillamente muerte natural. Si estas acciones son realizadas con el conocimiento y el consentimiento del paciente y el propósito de estas acciones es para permitir que el proceso natural de la muerte continúe, entonces no está mal moralmente.
En estos casos el propósito no es terminar con la vida de una forma intencional ni deliberada. Donde no existe la intención de matar, no existe tampoco ninguna culpabilidad de carácter moral. Veamos en primer lugar la eutanasia voluntaria. Distingamos pues qué es matar por piedad y lo que significa morir por piedad. Quitar la vida a un ser humano no es lo mismo que permitir que la naturaleza siga su curso, permitiendo morir a un paciente con una enfermedad terminal. Lo primero es inmoral, es criminal, mientras que lo segundo no lo es. Sin embargo, la ciencia médica moderna está borroneando significativamente la línea entre acelerar la muerte y permitir que la naturaleza siga su curso. Por ejemplo, hay ciertos analgésicos que se les otorgan a los pacientes para aliviar el dolor, pero también acortan la vida del paciente al afectar su respiración. Un corazón artificial va a continuar latiendo después de que el paciente haya muerto, y aquí es natural, ¿verdad?, que haya que retirar ese aparato después de la muerte. Otra preocupación relacionada con la eutanasia activa es que elimina la posibilidad de la recuperación. Poner fin a la vida humana elimina toda posibilidad de recuperación. Muchas recuperaciones ocurren milagrosamente de pronósticos sombríos, señores médicos. Un médico que receta una eutanasia activa para un paciente podría estar impidiendo involuntariamente una recuperación posible que no anticipó de este paciente, que no está en sus manos determinar si debe seguir viviendo o debe quitarle la vida de una forma acelerada. Tenemos también la eutanasia o el suicidio asistido por un médico. En los últimos años se ha dedicado muchas horas y mucha atención política a los medios de comunicación para tratar la idea del suicidio asistido. Se trata de legislar que los médicos puedan tener el derecho de matar a los pacientes terminalmente enfermos. Pero veamos algunas razones para rechazar este argumento. En primer lugar, señores médicos, el suicidio asistido por un médico cambiaría completamente la naturaleza de la misma profesión de ustedes. ¿Por qué? Porque el juramento hipocrático fue escrito para colocar el fundamento médico sobre el fundamento de la vida, no de matar. Ustedes juraron ante el juramento hipocrático de que iban a defender la vida y de que iban a tratar de usar los medios de sanar a una persona y no de quitarle la vida a una persona. Durante los últimos 2.400 años, los pacientes han tenido la seguridad y la confianza de que los médicos de este juramento los van a sanar, no los van a matar. Esto cambiaría radicalmente con la eutanasia legalizada. Y en segundo lugar, esto se vería afectado por el cuidado médico. Los médicos comenzarían a racionar el cuidado de la salud para que los pacientes severamente discapacitados no recibieran la misma calidad de cuidado que los demás. La legalización de la eutanasia resultaría en menos cuidados, en vez de mejores cuidados para los moribundos. Veamos pues ahora los argumentos que esgrimen los médicos, los políticos y algunos filósofos para defender la eutanasia, y quiero cada uno de estos contrarrestarlos. Número 1, dicen, ¿es verdad que la eutanasia manifiesta misericordia al evitar sufrimientos innecesarios a los pacientes terminalmente enfermos? Y el argumento va como sigue. Si tú ves a un caballo en un establo que está incendiándose, pues antes de que veas al caballo sufrir innecesariamente, tomas una pistola y matas al caballo. Porque, dicen los que defienden la eutanasia, no se puede hacer lo mismo con las personas que también sabemos que están sufriendo sin necesidad o que se van a morir. Existen muchas lecciones que se pueden enseñar y aprender al soportar el sufrimiento, porque en primer lugar, los seres humanos no valoramos a los humanos como los animales. Nosotros tenemos un valor infinitamente mucho más grande que los animales. Pero cuando se comienza a asumir
que somos autónomos y que no necesitamos nosotros absolutamente más que determinar nosotros sobre la vida y la muerte, es cuando nos convertimos en dioses. Pero cuando creemos que la vida no está en nuestras manos, entonces podemos depender de aquel Dios creador que es infinitamente sabio para permitir que una persona que esté entubada, aún a la luz de los médicos, que dicen y juzgan, es que esa persona ya es un vegetal totalmente, los médicos no saben, por no conocer la Biblia, que el ser humano no solamente es cuerpo y cerebro, y sangre y carne y tendones y músculos, el ser humano es espíritu básicamente. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y aunque la persona esté en estado vegetal, aparentemente, médicamente o clínicamente hablando, su espíritu no sabemos dónde está. Y puede estar viajando, Dios puede estar enseñando a esa persona que aquí físicamente la consideramos ya una cosa para ya desconectarla. Dios está trabajando todavía con esa persona, aún en el momento de su agonía. No somos dioses, damas y caballeros, para que podamos nosotros creer cuándo una persona merece salir de este mundo y cuándo no. La Biblia dice en Romanos 8:18, porque yo sé que las aflicciones de esta vida no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. La Biblia dice que todo lo que pasamos en este mundo, los sufrimientos, las tragedias, las tribulaciones, lo que nosotros hemos experimentado, podemos nosotros saber que cuando muramos vamos a ver que ya no hay lágrimas, ni habrá dolor, ni habrá tristeza. Todas las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas, y en ese entonces sabremos que valió la pena haber puesto nuestra fe en el Hijo de Dios. No es comparable lo que sufrimos con las glorias que se han de manifestar. Cuando estemos en la presencia de Jesucristo, vamos a ver nuestra vida hacia atrás como 2 segundos o como simplemente una noche en un mal hotel comparado con 5 años en un hotel 5 estrellas. Así que no podemos nosotros tener un índice para poder comparar, un punto de referencia desde nuestra perspectiva limitada intelectual. Tenemos que dejar que Dios nos amplíe el entendimiento, nos expande el corazón y nos demos cuenta que nuestra vida trasciende este mundo físico y este cosmos físico visible que alcanzas con tus 5 sentidos a percibir. Hay una cosa mucho más grande que existe en el mundo espiritual e invisible, el cual Jesucristo nos vino a revelar hace 2000 años desde una cruz. La Biblia dice en Santiago 1, cuando tengas muchos problemas y tribulaciones, gózate. ¿Por qué? Porque está siendo probada tu fe. Y esta fe tiene que ser probada para que tú puedas ser perfeccionado en la paciencia. La paciencia es una de las virtudes en la Biblia más grandes que un ser humano puede tener. Y pregúntaselo a todos los jóvenes que por su impaciencia se casan antes de tiempo. Se calcula actualmente que el 95% de los matrimonios en América Latina, menores de 25 años, están a punto de divorciarse, porque se casaron con la persona equivocada. ¿Por qué? Por su impaciencia. Para la mujer es un sueño el matrimonio y con el primer pelagato se van y se casan, como decía mi abuelita, con el primer roto con un quinto patillero. Y los muchachos, ¿verdad? Una muchacha de 18, 20, 21 años ya está lista para casarse, porque la mujer es 10 años, 5, 10 años, 15 años más madura que el varón. Así es, aunque no te guste, porque eres macho. Pero las mujeres maduran antes que nosotros. Y una muchacha de 20 se casa con uno de 22, ¿verdad? Pues es su hijo. ¿Por qué? Porque ella se lo come, lo barre, lo capea y lo cuelga. Esa diferencia de edad, ¿verdad?, es tan importante. Y ahora hemos llegado al colmo donde las mujeres están buscando chamacos para casarse con ellos. Esto ya es, a la luz de la Biblia, la peor degradación a la que el ser humano pueda llegar. Porque ellas buscan mamás y ellas buscan hijos y ellos están buscando mamás. Eso no es un matrimonio saludable a los ojos de Dios, pero es la forma en la que Hollywood y en la forma en la que el mundo está presentando al matrimonio. ¿Es verdad entonces que se manifiesta misericordia? No es verdad, porque virtudes como el valor, la paciencia, la perseverancia, solamente pueden ser desarrolladas y expresadas a través del sufrimiento y de diversas tribulaciones adversas en contra de nuestra naturaleza. Ninguno de nosotros va a poder madurar nunca más que a través del sufrimiento. Tenemos un dicho, ¿verdad?, muy común en Latinoamérica: nadie experimenta en su propia carne.
Nuestros hijos les enseñamos y les decimos, no es hasta que chocan, no es hasta que los metan a la cárcel, no es hasta que vayan al hospital, no es hasta que se divorcian, que sabemos que van a aprender la lección en la vida. El sufrimiento forja el carácter, desgraciadamente, por la terquedad y la paciencia del espíritu humano. Una investigación de varias naciones europeas demostró que el 95% de todas las peticiones para eutanasia eran debidas a enfermedades mentales y no físicas. Y la mayoría de los que recibieron ayuda psiquiátrica en Europa, más tarde estaban profundamente agradecidos de seguir vivos. Si matar a un recién nacido o a una persona que se está muriendo para evitar el sufrimiento está justificado, entonces, ¿por qué no matamos también y no justificamos también a cualquiera que sufra? Vamos a echarnos al plato a todos los que están sufriendo. Después de todo, todos los seres humanos vivimos bajo una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener tarde o temprano que enfrentar la muerte. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Damas y caballeros, la Biblia dice que después de la muerte no hay purgatorio, no hay karma, no hay transmigración de las almas, no hay reencarnación. Todas estas son filosofías de los hombres. Cristo bajó del cielo a decirnos que después de la muerte es el juicio, para bien o para mal, para el infierno o para el cielo. Todos estamos bajo una enfermedad terminal. Todos tendríamos la justificación entonces de acabarnos suicidando. Como decía William Shakespeare en su grande obra Hamlet, ser o no ser, vivir o no morir, he aquí el dilema. ¿Qué es más levantado desea Shakespeare para el espíritu? ¿Sufrir los dardos y los golpes de la insultante fortuna? ¿O levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Ese es el dilema humano. Vamos a aguantar el sufrimiento, nacimos para sufrir. No es una aventura la vida, no es Chapultepec. La vida es algo dura, es una situación en la que el matrimonio es difícil, es la responsabilidad más grande a la que el ser humano se enfrenta, es sostener a los hijos, ser esposa, ser esposo. ¿Qué es fácil? A Cristo no le fue fácil recibir clavos en sus manos y en sus pies y espinas en su cabeza. Entonces todos aquellos que tengan un concepto equivocado de Hollywood y fueron felices por sécula seculorum, el príncipe valiente y Romeo y Julieta, es porque no han madurado, siguen todavía en trapos color de rosas sin darse cuenta que la vida es sufrimiento. Y que es este sufrimiento la causa del pecado humano, del cual será otro tema en otra conferencia. Es precisamente porque los seres humanos no venimos de los animales, por lo que no nos valoramos al igual que los animales. La vida humana tiene un valor mucho más elevado y mucho más grande porque no somos ratas ni ratones de laboratorio. La Biblia dice, ustedes son una nación santa, un pueblo virtuoso, un sacerdocio real, creados a la imagen y semejanza de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí es precisamente, en este segundo argumento, la eutanasia puede ser algo autónomo y se debe respetar los deseos de una persona que está muriendo. Ese es el segundo argumento. ¿Le asegura la eutanasia al paciente autonomía, realmente, y respeto a sus derechos de morir? Bueno, aquí es donde chocamos política, filosófica y moralmente con la izquierda. Porque el comunismo reclama la autonomía personal. Y puesto que los de la izquierda, o la mayor parte políticamente de la izquierda, no creen que exista Dios y no creen que exista una autoridad más grande que la del individuo, entonces un moribundo alegan, discuten y argumentan, tiene el derecho de matarse cuando quiera. El cristiano, al contrario, cree que la vida es de Dios, por lo tanto un moribundo no tiene la autoridad moral para autodestruirse, porque la vida está total y enteramente bajo el control y el dominio de Dios. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda.
librar de mi mano. La vida es un don, es un regalo exclusivo de Dios. Y de acuerdo a la Biblia, ninguno de nosotros tenemos el derecho de poder determinar que somos dioses jamás en nuestra vida. La cuestión moral de la eutanasia voluntaria está basada en el origen de la vida. ¿Debemos nuestra vida a nosotros mismos o a otro poder más allá de nosotros? Ese es el punto a discutir. Y tenemos en penúltimo lugar el tercer argumento de los que defienden la eutanasia. ¿Capacita la eutanasia a la gente para que muera con dignidad? El argumento va así. Mucha gente a favor de la eutanasia insiste que la dignidad en la vida es mayor que la vida misma. Dice nada más, qué equivocación filosófica. La famosa frase del movimiento a favor de la eutanasia es, muramos con dignidad. Esa bandera es crimen por todos lados. Y vamos a refutar este argumento. Es una lógica bastante extraña declarar que una persona que afirma su vida acabe eliminándola. ¿De qué manera se puede dignificar la vida quitándotela? El filósofo francés, ateo por cierto, Jean-Paul Sartre, contestó cuando le preguntaban qué opinaba del suicidio y dijo lo siguiente acerca de la eutanasia. Un acto en contra de uno mismo nunca podrá ser un acto a favor de uno mismo. Ninguna acción que extinga una vida puede dignificar la vida, al contrario, la destruye. Así que, ¿de dónde sacamos nosotros que debemos de morir con dignidad cuando la dignidad nos impulsa a mantener la vida y a tener la libertad de la vida? Y el último argumento que esgrimen los de la eutanasia es que al acelerarle la vida a una persona que está sufriendo, se le quita la carga económica a los familiares. ¿Justifica esto la eutanasia? El argumento va como sigue. Se argumenta que al prolongar la vida a una persona hay que tener más cuidados, más gastos hospitalarios, lo cual está drenando los recursos económicos de la familia. Una vez más, este argumento está a favor de la eutanasia, invierte la jerarquía de los valores porque valoriza el dinero más que la vida. Damas y caballeros, consideremos lo siguiente. Todos nosotros dependemos de alguien siempre financieramente. Los jóvenes son una carga financiera para los padres y los ancianos más tarde nos convertimos, ¿verdad?, aunque no lo estoy todavía, en una carga financiera para los jóvenes. Por tanto, puesto que todos tenemos alguna vez en la vida que morir y puesto que todos nosotros costamos dinero, entonces, ¿por qué no se justifica matar a todo lo que nos cuesta dinero? Todos somos una carga financiera a alguien en alguna parte de nuestra vida. Este argumento está basado en una falsa premisa que se le puede poner una etiqueta a la vida humana. Se asume equivocadamente que debemos de proteger y preservar la vida a los que tienen recursos suficientes económicos. Y esta perspectiva materialista pasa por alto el valor intrínseco de que la vida, ¿verdad?, no depende de los recursos económicos. Esta perspectiva pasa por alto que el fin, o sea, el ahorrar dinero, justifica los medios matar al paciente. Estamos totalmente equivocados. Señores médicos, políticos y filósofos que están a favor de la eutanasia, con mucho gusto aceptaría yo tener un debate público con ustedes. Y finalmente vamos a tener un análisis bíblico breve. Es fundamental para todos nosotros la comprensión de la eutanasia, la perspectiva bíblica. No podemos hacer un lado la Biblia. No podemos enfrentarnos y decir, bueno, vamos a consultar a Sigmund Freud, vamos a consultar a Sócrates, vamos a consultar a Jung, vamos a consultar a Skinner, el psicólogo, vamos a consultar a los astrólogos y hacer un lado la Biblia. La Biblia, el libro más controvertido, el primer libro en haber sido traducido, el primer libro en haber sido impreso, el libro que contiene los registros científicos, arqueológicos, antropológicos, geográficos, genéticos, históricos más antiguos de la humanidad, la gente le tiene miedo. Yo tuve un programa hace muchos años con Nino Canún aquí en la televisión, que duró 5 días, se llamó Los Fantasmas.
y había brujos, astrólogos, adivinos, etcétera, etcétera, y al tercer programa me estaban prohibiendo llevar la Biblia. No querían que llevara la Biblia, y los brujos que estaban alrededor de mí abrían la Biblia y comenzaban a poner los ojos en blanco, comenzaban a sudar. ¿Por qué? Porque algo sabían ellos. Fue tanto el nerviosismo en ese grupo de programas que en el sexto programa todos estaban contra mí. Todos estaban en contra de la palabra de Dios. Y yo terminé ese programa diciéndolo, lo tenemos grabado. Si alguno de ustedes les dije, y lo dije a la televisión, me trae un libro que consideren más valioso que la Biblia, más importante que la Biblia, más con conceptos literarios, poéticos, arqueológicos, científicos, químicos, físicos, más grande que la Biblia, tráiganmelo. Y hubo un silencio sepulcral, como ahorita a cualquiera le podemos lanzar el mismo desafío. ¿Conoces tú un libro más grande que la Biblia? Todos los presidentes, políticos, filósofos, nadie se ha atrevido a decir que existe un libro más grande que la Biblia, por lo que significa la Biblia, el libro de los libros. Y sin embargo es el más controvertido, el más atacado. ¿Por qué? Porque contiene verdades absolutas. Es el único libro de los billones de volúmenes que existen de literatura que contiene la verdad. Y la verdad, cuando el ser humano se confronta con ella, es traumática, porque te enfrentas con un Dios que te dice: no eres Dios, vengo a tomar control y señorío de tu vida, vengo a decirte que no eres un animal y que tú me debes respeto y obediencia a mis leyes que he establecido físicas y morales en el universo. Y quiero que entiendas que si tú sigues estas leyes mías y te sometes a mis leyes, tú vas a tener paz en tu vida. Tú vas a vivir con seguridad, vas a vivir con confianza, no vas a andar de mujer en mujer, ni de hombre en hombre, ni de cigarro en cigarro, de droga en droga, de cine en cine, de teatro en teatro. Vas a encontrar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vas a encontrar la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero por cerrar la Biblia, damas y caballeros, porque tienes tu Biblia llena de polvo en tu casa. Y tal vez eres un cristiano de domingo de 11 a 12 nada más. Te santiguas y de lunes a viernes vives como el anticristo. Y te llamas religioso. ¿Por qué? Porque yo era igual que tú y los cristianos éramos igual que ustedes, que nos escuchan. Yo tenía mi religión y creía que eso me bastaba. Y sin embargo no tenía paz, no vivía confundido filosófica, teológicamente, políticamente, hasta que mi hermano, ¿verdad?, que está aquí, me enseñó por primera vez que yo leyera el Evangelio de Juan. Él me retó para que leyera el Evangelio de Juan y para que encontrara en las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, a un hombre, al único hombre de la historia que se ha atrevido a decir esas palabras. Buda, antes de morir, dijo a sus discípulos: busquen la verdad. Él nunca dijo que era la verdad, después acabó en McDonald's. Hare Krishna y los más grandes líderes y los que tú hayas encontrado, nadie ha hablado palabras como Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y cualquiera de ustedes que cree en mí volverá a vivir. Y él no solamente lo dijo, sino que fue exhibido públicamente en una cruz. Fue coronado de espinas, le pusieron clavos en sus manos y en sus pies, y a los 3 días resucitó de entre los muertos. Pero actualmente vivimos dentro de una sociedad en la que la vida cada día es considerada menos sagrada, menos digna y menos valiosa para ser salvada. Antes era una virtud ser virgen como mujer. Ahora es causa de risotadas, de chistes y de películas que se burlan de las muchachas que son vírgenes. Antes era una maravillosa virtud poder casarte virgen como hombre también. Y el día tú vas a decir a tu esposa: aquí está mi cuerpo, tú eres la primera mujer a quien se lo entrego. Este es el más grande regalo de bodas que te puedo dar. Y que la mujer le dijera también a su esposo: quiero decirte que tú vas a ser el primer hombre en mi vida. Eso era antes algo que dignificaba la humanidad. Era algo virtuoso, era algo maravilloso. Ahora es objeto de burla. ¿Por qué? Porque antiguamente se consideraba a los discapacitados, a los retrasados mentales, a los que tenían síndrome de Down, a los enfermos terminales, como algo especial para ser tratados con un lugar especial en el mundo. Pero hizo su aparición en 1941 un hombre llamado Adolfo Hitler,
y comenzó a propagar una doctrina satánica de desprecio a los homosexuales, a los discapacitados, a los de la tercera edad, a los lisiados, a los con defectos de nacimiento, para crear la sola, pura raza aria. Y parece que este desprecio ha continuado en nuestra sociedad, porque actualmente la mayoría de los políticos y de los médicos están juzgando la actitud de una persona para vivir en base a su calidad de vida percibida o a la falta de dicha calidad. La santidad de la vida humana y la dignidad humana trasciende la opinión de los políticos, de los médicos y de los psiquiatras. Dios es el soberano del universo. Dice la Biblia: tuya es la magnificencia, oh Dios, y el poder, la gloria, el honor y la victoria te pertenecen. Porque tú hiciste todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Tuyo es el poder, tú tienes dominio sobre todos. De tu mano proceden las riquezas y de tu mano procede la gloria. En tu mano está el hacer rico, en tu mano está el hacer pobre. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el dar poder a todos. Él es el que da la sabiduría a los sabios y el entendimiento a los entendidos. Él muda los tiempos y las edades. En Él fueron creados los cielos y la tierra, y Él conoce lo que está escondido y lo que está en la luz. Porque Él es el Dios de la Biblia. A Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos nuestra existencia, y hasta que nos conectamos con ese Dios otra vez, a través de Jesucristo, puede el ser humano comenzar a recuperar esa dignidad. Comienzas a descubrir quién eres, de dónde vienes, a dónde te diriges. El propósito y el origen de la vida no se encuentran en ningún ser humano, se encuentran en Dios. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de la Biblia para decirnos que nos ama y que no quiere que sigamos viviendo como vegetales o como animales. Y finalmente tenemos el principio fundamental también para terminar de la muerte. La muerte, de acuerdo a la Biblia, es el resultado de la caída humana. Por cuanto un hombre pecó y la muerte fue transmitida genéticamente a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos una cita, te puedes burlar en esta mañana. Ustedes nos ven por la televisión, pueden mascar chicle, puedes burlarte lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. El día de tu muerte, tú te vas a enfrentar con que tus burlas, tu desprecio a lo que Jesucristo dijo, te va a costar la eternidad en un lugar que la Biblia llama el infierno. Porque va a haber recompensas y va a haber castigos después de esa muerte. No todos vamos a pasar a la otra vida de la misma manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea en esta tarde no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, Dios lo puso en su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, tus pecados y mis pecados eran puestos sobre Él. El justo pagaba por los injustos para que conociésemos cuánto nos ama Dios. Pero el diablo te ha convencido que Dios no te ama, que Dios no se preocupa por ti, que a Dios no le interesa tu vida. Ven a la Biblia y vas a encontrar a aquel Dios que te dice: no te dejaré ni te desampararé jamás. Mis pensamientos para tu vida son de paz, de prosperidad, para que tú puedas vivir una vida con confianza, pero tú tienes que creer, acercarte y respetar mis leyes. Y eso es maravilloso cuando nos enfrentamos con temas tan controversiales y tan polarizados como el aborto y la eutanasia. En la televisión alegan y alguien habla de la moral, no, aquí no metan la moral, cuando es un tema moral. Pero la gente tiene miedo de la moral, repito, porque la izquierda, la comunista y los ateos no quieren enfrentarse con la moral. Ellos quieren ser dioses y quieren determinar ellos en sus propios corazones, en su propia perspectiva, lo que es la vida y lo que es la muerte, porque se han vuelto dioses. Y Dios dice en esta tarde que no somos dioses, que somos seres humanos con un nacimiento programado por Dios, y el día de tu muerte está también programado por Dios. Por tanto, dice Dios, no tengan miedo, pequeña manada. Estoy con ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La vida es bien corta. No la vivas con temor. Vívela con confianza. Son poquitas las semanas o los meses que nos quedan. En cualquier momento somos la primera generación que en un segundo podemos borrar del mapa al ser humano a través de una guerra nuclear. Y nos acercamos, ustedes no saben,
a pasos agigantados a una tercera guerra mundial que va a tener su origen, de acuerdo a la Biblia, en el Medio Oriente. Exactamente donde está el conflicto de los siglos en el Medio Oriente ahorita por la cuestión del dominio del petróleo, de acuerdo a la Biblia, hace 6.000 años, la Biblia y sus profetas decían que el mundo terminaría en el Medio Oriente en la batalla del Armagedón. Pero tú en esta mañana no has venido aquí por accidente. No es una coincidencia que tú estés en este desayuno. Dios te trajo en su soberanía, porque te ama y es su misericordia para que reflexiones. Ahorita vas a salir y el Universal, el Reforma, los noticieros, y otra vez tentaciones, sexo, dinero, poder, que te fuiste a Francia, que el abrigo de mí que tienes, y todas las vanidades y las barbaridades en las que la gente está sumida. Ya dice la Biblia, reflexiona que necesitas a Dios. Necesitamos entender que necesitamos a Dios. En nuestro matrimonio, como padres, como solteros, como políticos, como jueces, como diputados, como senadores, como gobernantes, como legisladores. No somos dioses. Y necesitamos un parámetro, una guía, un manual para que pueda regir nuestras vidas. Y para eso necesitamos humildad. De humillarnos y reconocer que necesitamos al Dios de la Biblia y venir a leer la Biblia abierta y deshonestamente y decirle, Señor, te necesito en este día. Ven a mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Y la Biblia dice que Él puede entrar a tu vida en esta hora si tú le aceptas a través de la fe de lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Les pido por unos momentos a los que gusten inclinar su cabeza. Y así con tu cabeza inclinada, ahí desde tu lugar, si tú sientes en tu corazón y en tu conciencia que estas palabras han sido fieles y verdaderas y que necesitas verdaderamente a Dios, humíllate. Humíllate porque no eres Dios ante el Dios vivo y verdadero, el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Y ahí desde tu lugar dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, perdóname mi soberbia intelectual, perdona mi rebelión, perdona creer que yo podía gobernar mi vida y dirigir mi vida y la de mi familia sin tomarte en cuenta. Te pido perdón, Señor, porque creo ahora que en la cruz tu Hijo Jesucristo murió y derramó su sangre para pagar por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos y que ahora Él está vivo para interceder por mí. Señor Jesús, porque creo que estás vivo eternamente, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Trae el significado y el propósito a mi vida que no tengo. Quiero conocer la verdad. Quiero ser libre. Quiero conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque ahora tú tendrás cuidado de mi vida. Te pido por mi matrimonio. Te pido por mis hijos. Te pido por mi futuro esposo, por mi futura esposa. Líbrame y guárdame de las tentaciones. Y dame el tiempo suficiente para conocerte y vivir para ti hasta el día de mi muerte. En el nombre de Jesús. Amén.